Ustedes saben que hacer una presentación a esta hora y en este momento, en un congreso de 3 días, tiene luces y tiene sombras, como la vida misma, ¿no? Los seres humanos tenemos luces y sombras. Quiero compartir algunas luces de estar acá a esta hora con ustedes. Una, la que acabo de decir, la posibilidad de estar y compartir una mirada, una reflexión, algunos pensamientos, una propuesta de enfoque. Esa es una luz en sí misma, la posibilidad de estar aquí, juntos, debajo de este techo. Para que no sea solamente algo importante en nuestras vidas, sino quizás, vaya a saber, algo inolvidable. La segunda luz, de alguna manera, es haber transitado desde ayer hasta hoy distintas ponencias, distintos talleres, distintos lugares, donde vamos teniendo como la perspectiva de lo que viene siendo el Congreso. Imagínense estar acá sin nada, pero habiendo escuchado y habiendo vivido distintas experiencias, es una luz en sí misma, dado que uno ya tiene como una mirada amplia. Le voy a contar 2 sombras de estar acá con ustedes ahora. La primera es que sea después de comer. Imagínense venir y sentarse acá después de comer. Uno como que tiene... No sé qué me pasa a mí en los congresos. Generalmente me ponen a las 2 de la tarde. Yo no sé por qué, cómo es la cosa. Hay algo de maldad en esa acción. La segunda sombra tiene que ver con la segunda luz. En virtud de que al haber estado ya escuchando varias cosas y varias situaciones, es como que estar acá a esta hora, después de ese camino recorrido, nos sentimos como tentados a salir a responder aquellas cosas que quizás acompañamos y estamos de acuerdo, y a dar una mirada a aquellas cosas que no compartimos tanto. Sin embargo, hay que superar esa tentación y enfocarse en para qué lo invitaron a uno acá. Pero hay que lidiar, ¿no? Yo me tomaría de la hora, 50 minutos tengo, ¿no? De los 50 minutos que tengo me tomaría algunas, 48 minutos, 45 para tomar la segunda sombra. Pero después la supero esa situación porque digo, uno de los atributos en la complejidad, en el pensamiento complejo, uno de los atributos importantes es tratar con la contradicción. Con la contradicción. No con la incoherencia. Hay una diferencia, si quieren tomar nota ahí donde tienen, la diferencia entre la contradicción, que puede ser una virtud, y la incoherencia. Son cosas diferentes. Entonces, en instancias como estas y en congresos como este, flota todo el tiempo la contradicción. Y no hay que enojarse con la contradicción. Pasamos de situaciones donde quizás las revoluciones no tenían sentido a esta mañana, sí, hay que encarar 5 revoluciones. Entonces, de estas cosas pasan y creo que hay que abrazar las contradicciones para ver qué aporta cada una de ellas, ¿cierto? Es como las paradojas. No todas las paradojas se resuelven. Hay algunas paradojas que hay que escucharlas, transitarlas, y otras quizás sí se resuelven. Así que bueno, acompáñenme, ¿no? Para tratar juntos con esta segunda sombra, aquellos que comieron mucho o que están un poco pesados, el de al lado, golpéenlo un poco, cuando ve que le cabecea, ustedes le hacen algún gesto, es decir, no me hagas quedar mal porque estás mirando justo donde estoy yo y te estás durmiendo vos, así que si son tan amables. Quisiera comenzar esta presentación con una pregunta para relacionarme con la sala. ¿A quiénes les estoy compartiendo lo que les estoy compartiendo? Les pido por favor que levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes tienen un acercamiento a la complejidad? Entiéndase la complejidad como pensamiento complejo, entiéndase la complejidad como cosmovisión de la complejidad, entiéndase complejidad como ciencias de la complejidad o aquello que hayan aprendido de complejidad. ¿Quiénes de ustedes están cercanos a la complejidad? Bien, fantástico, Podríamos tener, a ver, para no quedar tan descolgado. ¿Quién no? No tenga vergüenza. Mira, ahí tenemos una no tenés vergüenza y la levantás. Una sin vergüenza. Ahí tenemos otro, mira, un señor. Ustedes pasan a ser casi el fin de mi presentación, ¿no? Bueno, ¿para qué hago esta pregunta? Hago esta pregunta para poder situarnos en el auditorio y en la audiencia a quién estamos hablando y cómo puedo pasar más rápido por algunos temas. En otros quizás detenerme un poco más. Así que ustedes 2 o 3 que levantaron la mano, si se pierden lo lamento, pregúntanle al lado, ahí adelante tenéis un par de
personas, tenés a la doctora Virginia Gonfiantini, que fue mi tutora de tesis, así que es un gusto estar acá y compartir con ella esto. Así que le preguntás, te adelanto, es rigurosa, pero muy compasiva, así que preguntale sin ningún problema. Allá por el año 2012, 2013, empecé a escuchar reiteradamente, empecé a escuchar alguna frase repetitiva respecto a que estamos en un cambio de época. ¿Quién ha escuchado esa frase alguna vez? Cambio de época. Muy bien. Allá por el 2012, 2013. Escuchaba la idea de cambio de época, pero no escuchaba la argumentación. Entonces, allá por el 2013, 2014, comencé a trabajar de qué se trataba esto que se repetía tanto en ámbitos políticos, en ámbitos empresariales, organizacionales, ante cualquier cosa, y estamos en un cambio de época. Entonces, comencé a trabajar esta idea y allá en el 2017 escribí un libro que se llamó Cambio de época. Cuando empecé a trabajar el cambio de época, una de las primeras cosas que detecté es que era una frase atractiva, sin argumento, y de alguna manera tampoco se citaba fuente. ¿De dónde había salido esto? Vieron que cuesta a veces citar fuente, ¿no? Nos gusta ser a muchos de nosotros muy originales, y hay un tema ético en no citar fuente. Claro, buscar la fuente de cambio de época no fue sencilla, hasta que en algún momento me encontré con este hombre, Leonardo da Vinci, Leonardo de la ciudad Vinci, este hombre multifacético, un genio, que había dicho alguna vez: no estamos en una época de cambios, estamos ante un cambio de época. Como que Leonardo venía conversando y escuchando distintos cambios que se estaban dando, y él en un momento, comiendo, como conversábamos con Luis el otro día, una rica comida un domingo que invitaba a sus amigos, él escuchaba que sus amigos todo el tiempo, creo que quedó el audio de WhatsApp prendido en la máquina, por eso te suena, si sos tan amable de bajarlo, gracias. Y entonces escuchaba que Luis decía: ¿viste lo que está pasando con la imprenta? Y de pronto Leonardo estaba revolviendo la comida, escuchaba a sus amigos, y otro decía: ¿viste el comercio transoceánico? ¿Viste lo que está pasando con los feudos? Y Leonardo se dio vuelta en un momento, cansado, harto, y le dijo: ¿saben qué? Ya no quiero hablar más de los cambios aislados sin que lo único que hagamos sea hablar de cambios. Los hay, son evidentes, tenemos que prestarle atención, pero no será cuestión de empezar a hablar, a lenguajear, diría nuestro querido Humberto Maturana, a usar el lenguaje para una realidad diferente. No será tiempo de comenzar a pensar en que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y se quedaron los amigos así, y como sabían que era Leonardo, y que aparte tenían que comer, ¿no? Todavía tenían que comer, le dijo: ¿y a qué te referís, Leonardo? Entonces acá surge una primera cuestión, interrogante, inquietud. Leonardo hace una distinción entre época de cambios y, o mejor dicho, ¿de qué estamos hablando?, diría Leonardo. O cambio de época. ¿Se puede distinguir una época de cambios? Claro. Aquí tienen algunas sillas libres, los que están llegando. Si no, tienen unos lindos escalones al lado de las sillas que también los pueden usar. Ahí está, mirá, ¿ves? ¿Vamos a negar que haya época de cambios? No. Pero una cosa es poner el foco en época de cambios que me lleva a los cambios, que era lo que estaba pasando con los amigos de Leonardo. Y otra cosa es lo que Leonardo dice: pongamos la atención no en los cambios, sino en la época. En la época. Época. Viene de la palabra epoqué. Época. Es un recorte de tiempo en la flecha, es una estación en un viaje, es un alto de consideración, de reflexión, es una etapa, pero especialmente es un momento, que no está tan claro ver cuándo comienza y cuándo termina, pero es un momento, en esa flecha de tiempo. Cuando nosotros estamos intuyendo, percibiendo o viendo que estamos ante un cambio de época, hay que hacer un alto, deliberadamente, conscientemente, y agarrar como la lupa y empezar a observar algunas cosas en particular. Lo que voy a citar acá no son todas las cosas,
algunas cosas en particular. Y conforme dónde, de qué manera, en qué lugar del eje de tiempo, de la historia, se esté dando ese cambio de época, habrá que mirar distintas cosas. Claro, hoy, con el espejo retrovisor, Leonardo estaba intuyendo y estaba viendo que el círculo sobre la época no era ni más ni menos que el traslado de la Edad Media al Renacimiento. No estaba nada distraído en ver que esos cambios que empezaban a impactar sistémicamente. Entonces, a veces, perder, dedicar, invertir, pónganle el nombre que quieran, a ver las unidades, nos hacen perder de vista el todo. Y por no considerar el todo, ni siquiera terminamos valorando las partes. ¿Cuál es la consideración sistémica?, se preguntaría Leonardo. Era ni más ni menos que el pase de la Edad Media al Renacimiento, al advenimiento de la modernidad, un poco más adelante. Cosas para considerar, algunas, como dice acá, miren, sucesos históricos. ¿Qué es lo histórico que se puede destacar en un cambio de época? Paradigmas presentes y emergentes, comportamientos individuales y sociales, desplazamientos y tendencias en distintos ámbitos, educativos, económicos, sociales, políticos, distintos desplazamientos que necesitamos observar sistémicamente, y ahí tienen los puntitos para que ustedes, al tener esta idea de un cambio de época, puedan agregar lo que ustedes consideren. Cambio de época. Cuando estamos ante un cambio de época y miramos sistémicamente, nosotros vamos a ver movimiento, vamos a ver transformación, vamos a ver crisis, y lo vamos a ver de manera integral, sistémica, recursiva, multicausal, más allá de los elementos que podemos fraccionar, segmentar, escindir en la crisis, en el movimiento. Y voy a tomar de esta placa una palabra para invitar a la conversación a quien dijo, ni más ni menos que bueno, en un momento, cada vez me interesa comprender más cómo una crisis, pequeña o grande, hace brotar del subsuelo una realidad invisible hasta entonces. Morán dice, toda crisis que tiene que ver con ese movimiento, que podemos llegar a ver algunas cosas y otras no, esconde, guarda, se refugia en ella una nueva realidad que hoy no vemos pero puede ser. ¿Saben cómo se llama una realidad que hoy no vemos pero puede ser? Posibilidad. Entonces, la noción de crisis, que es mucho más amplia y debe ser mucho más generosa que hacer una lectura binaria de la crisis, cuando algo no está bien o algo puede estar muy bien porque es una oportunidad. Es un poco más compleja la noción de crisis, que es simplemente una noción binaria. Tomando a Morán como punto de apoyo, es donde elijo ubicarme. Considerar a la crisis como cambio de época, al cambio de época como una crisis. Y al mirar, y al considerar y profundizar esto que les dije allá, trabajando el cambio de época, me encontré con que de alguna manera no llegaba, no me alcanzaba, quedaba siempre a mitad de camino. Y ahí llega, como suele pasar en la vida, esos momentos donde se presentan cosas y se abren posibilidades, y llega ante mí, ante la vida, la posibilidad de conocer la propuesta del pensamiento complejo. Yo ya había leído a Morán en su libro de, creo que son 76 páginas, que se llama Introducción al Pensamiento Complejo, y estaba totalmente convencido que ya dominaba la complejidad. Así que empecé a estudiar pensamiento complejo para, de alguna manera, dar un poquito de formalidad a la cosa. Maravilloso libro, ¿no es cierto? Maravilloso libro. Necesario, pero no suficiente. Entonces ahí empezamos a navegar los mares de la complejidad, llegando a la formación y terminando el doctorado en complejidad, en pensamiento complejo. Cuando me pongo a ver la crisis de época,
o la crisis relacionada con un cambio de época, me concentro en dos aspectos de esa crisis en términos de fondo y de frente y de fondo. Y esto que voy a compartir con ustedes no es ni más ni menos que una conversación. Suelo decir que un futuro diferente está una conversación de distancia. Esto es una conversación, es una danza, donde en este momento me toca presentar a mí y después ustedes harán unas preguntas. Ya mismo ustedes en su cabeza estarán reflexionando, pensando, tomando nota. Empieza a ser una conversación, una danza. En esta revisión observé que el cambio de época escondía una crisis que no era tan, por decirlo de alguna manera, no estaba tan bien escondida. Porque cuando empezamos a considerar este frente y este fondo, vimos con interés personal. Hay cosas que a mí me interesan de una manera y a ustedes les puede interesar de otra. A mí personalmente me interesó esto, a otros les puede interesar otra cosa. A mí me interesó el frente de la crisis en términos de convivencia. O sea, que estamos en un cambio de época. Ayer Enrique Rosas decía, ¿estamos ante el fin del mundo? Probablemente esa es una pregunta interesante, pero no deja de ser cerrada y binaria, sí o no. ¿Cómo me pongo entre el sí o el no? ¿Cómo fundamento un ni? Muy probablemente me decía que hubo 20 personas aproximadamente que dijeron sí sobre las que éramos. Entonces, en este sentido, el frente de esta crisis de convivencia con un fondo de la crisis que tiene que ver con el sentido. Y ahí es donde, en términos del cambio de época y lo que está pasando, me resultaba a mí, probablemente les resulte a ustedes, también bastante, no quiero decir obvio, pero bastante claro de que no la estamos pasando bien en términos de socialización, no la estamos pasando bien en términos de convivencia, y la convivencia se da entre individuos, ¿no es cierto? Entonces, si una convivencia, si tú y yo somos colegas en algo, somos hermanos, somos amigos, somos socios, y no nos está yendo bien, ¿cómo puede ser que la relación con él vaya bien y yo esté mal? Es raro, ¿no? Al revés, va a ser más raro. ¿Cómo puede ser que vaya mal y yo esté bien? Y a eso quiero llegar. Él se va de la relación conmigo y dice, ¿cómo va la relación? Le pregunta a Luis. Sí, más o menos. ¿Y vos cómo estás? Fantástico. Esto como pasa en la educación, ¿no? Al menos en la Argentina. Se le pregunta a los padres, ¿cómo ven la educación? Horrible, pésima, no sirve para nada. ¿En serio? Sí. ¿Y tus hijos? No, ellos andan bárbaros. Ellos tienen valores, ellos manejan muy bien las matemáticas. O sea, el sistema está corrupto, pero los integrantes del sistema están salvados. ¿Lo llegan a ver? ¿Saben cómo se llama eso en complejidad desde el punto de vista de lo que dije antes de incoherencia y contradicción? Incoherencia. ¿Cómo puedo estar yo bien en un mundo que se está cayendo a pedazos? ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar yo bien si él es mi colega, mi socio, mi hermano, mi amigo? Cuando tú me preguntas, yo te digo, estoy fantásticamente bien. ¿Cómo puede ser? Entonces, esta cuestión que ustedes ven acá es una cuestión de fondo, es una crisis ontológica la que tenemos, y de frente es una crisis sociológica. En otras palabras, el cambio de época nos presenta, y por supuesto que lo que voy a compartir, ustedes lo tomarán como lo tomen. Se lo voy a decir de esta manera. Probablemente estemos en una de las mayores crisis que jamás la humanidad, la especie, el individuo haya experimentado. Una crisis de sentido ontológica, una crisis de convivencia sociológica. La manera en que vivimos y convivimos no es sustentable. No está siendo sustentable. Tenemos una crisis de carácter ontosociológico. De eso es lo que, en lo personal, desde la mirada de la complejidad, es unidad de interés para mí. Cuando decíamos, él puede estar muy bien y yo muy bien, pero nuestra relación está mal, es raro, ¿no es cierto? Es raro. Quiere decir que si nosotros hablamos de una crisis sistémica, tenemos que ir del sistema a lo que compone el sistema. En este caso, como es ontosociológica, vamos de la convivencia al individuo. Y ahí proponemos introducirnos en la antropología
de Morán, la antropología moriniana, donde él hace un planteo, desde mi punto de vista, muy oportuno, que es hacer un alto y pensar en el Homo complexus. Nosotros tenemos el Homo complexus, tenemos sociedades, koinonías, complexus, y tenemos un cosmos complexus. Vamos a conversar con el Homo complexus, vos, tú, yo, nosotros. Morán dice que este Homo complexus es complexo toda vez que se integra el sapiens con el demens. Es como que nosotros venimos hace unos aproximadamente, quizás de Descartes para adelante, poniéndole el pie encima a la parte demens del Homo, porque decimos, no. Desde pienso, luego existo, ¿no? La razón, el pensamiento, ahí está la existencia. Y Morán dice, somos una integración de sapiens demens. Vieron que estuvimos 400 años creyendo que éramos seres racionales, que teníamos algunas emociones. Descartes decía en algún momento que las emociones son para los animales, no para los seres humanos. Al morirse joven, escribiendo una de sus últimas obras, dice, deja un renglón, tampoco le pidan tanto al padre de la filosofía racionalista. No le pidan tanto, pero él supo decir, dicen los amigos, yo soy descendiente de tatarabuelo de uno de sus amigos que dijo al final, che, me parece que me pasé de la línea. Empiecen a considerar el tema de las emociones, porque las emociones. Sin embargo, pasamos 400 años pensando, creyendo como creencia de base, como creencia mandatoria, como juicio maestro, como huellas en nuestro cerebro que somos seres racionales, que tenemos emociones. Hasta que, gracias a las neurociencias, empezamos a considerar y aceptar, quizás que somos seres emocionales que pensamos. Piense por un minuto las horas que pasamos en este congreso, en los distintos talleres, ponencias, conversatorios, y cómo las emociones iban por arriba de la sala y el pensamiento iba por algún lugar. Somos seres emocionales. Cuando dijiste algo que no me gustó mucho, empiezo como a moverme en la silla, como a decir, pero ¿cómo dice eso? Eso es más emoción que razón, porque si yo te pregunto a ti, ¿qué te hace estar así? ¿Cuál es tu fundamento? No me gustó lo que dijo. Entonces, 400 años pensaste que eras un ser racional con emociones. Hoy tenés la posibilidad de descubrir que somos seres emocionales que pensamos. Morán nos dice, acerquémonos al Homo complexus, sapiens demens. A mí me encanta esto de los sapiens demens, porque somos tan sapiens que inventamos el sapiens sapiens. Bueno, Morán nos dice sapiens demens, indivisible. El que quiere separar al demens del sapiens, indivisible. Al sapiens del demens, indivisible. Contradictorio, qué belleza, contradictorio. Y complementario. Ese mismo Homo sapiens que puede ser más de una sola cosa. Consciente y racional, sapiens. Pasional, neurótico, destructor, demens. La crisis del Homo complexus tiene que ver, en parte, con esta constitución. Tenemos una linda posibilidad. Como sujetos conscientes, somos puro potencial, originalidad y posibilidad. Ahora, si no nos hacemos cargo de ese Homo complexus, la crisis no solo nos va a envolver, sino nos va a pasar por encima. Ontología de la complejidad, que es la propuesta que estoy compartiendo con ustedes hoy, quiere hacerse cargo de alguna manera de esa conversación. La crisis, como cambio de época, como mirada sistémica, empieza a existir en una tensión, esa tensión kuhniana, ¿no? Que hablaba de que hay una tensión en virtud de que aparece un paradigma nuevo que no entra en tensión con el vigente porque tiene nuevos conocimientos. No alcanza para que haya tensión. Para que haya tensión, para que haya esa tensión, el paradigma vigente tiene que empezar a darse cuenta que ya no es útil, no sirve, no alcanza para, digamos, las preguntas que el Homo de época y la sociedad les presenta. O sea, viene el Homo de época, este Homo complexo, le hace una pregunta porque dice, estoy en crisis. Y el paradigma de base, que eso tiene que ver con la ontología,
La ontología, ahora lo vamos a profundizar, de alguna manera representa tus anteojos por donde mirás. Es tu paradigma de base. Cuando ese paradigma de base se encuentra en que no tiene capacidad de respuesta, y para colmo, viene otro que le dice, yo tengo alguna posibilidad de hacerme cargo. Yo tengo alguna posibilidad ante esta crisis de conversar. No sé si te voy a dar todas las respuestas, pero me puedo hacer cargo de las preguntas. Nos pasó en este congreso más de un momento donde quizás nos costó hacernos cargo de las preguntas. Cuando no me puedo hacer cargo de las preguntas, es que hay un paradigma que no tengo, me tiene, que no me permite escucharlas, como decía nuestro querido Paolo Yatega. Escucharlas. Entonces empieza a haber una tensión. Este dibujo es bastante significativo con lo que viene ahora. La tensión se da, les pido leer con mucha atención y cuidado esto. Me voy a dar vuelta para leerlo con ustedes, porque yo también necesito leer y releer. Es una tensión entre un paradigma que ya fue, juguemos un poco a la gramática, ¿les parece? Ya fue. ¿Vieron cuando los jóvenes, no sé si aquí en México, en Colombia, vienen y dicen, ya fue? Yo vengo a mis hijos a veces y les digo, ¿viste esta situación? No, papá, ya fue. ¿Cómo que ya fue? Ya fue. No existe. Como que ya no está. No es un tema. Ya fue un paradigma que ya fue, aunque aún existe, qué cosa extraña, y existirá. Y entra en tensión con otro paradigma que ya es, aunque no exista, pero existirá. Esa palabra paradigma está entre comillas. En virtud, yo adhiero a la mirada de Morán, donde elige no asignarle a la complejidad la categoría de paradigma. Adhiero a esa mirada. Hay otras miradas de la complejidad que sí lo ponen como paradigma. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El paradigma, para ser tal, tiene que estar declarado como tal, tiene que estar aceptado como tal, tiene que estar incorporado como tal, y llega un momento que todos estos tales se transforman en que ya no tienes un paradigma, sino que el paradigma te tiene a ti. La complejidad, desde mi humilde punto de vista, no trata con paradigma, porque estamos, desde mi humilde punto de vista, lejos de que la complejidad sea algo que haya sido considerado, declarado, aceptado y que en vez de tenerlo nos tenga. Estamos discutiendo sobre la complejidad. Sin embargo, no discutimos sobre otro paradigma que ya fue, pero aún existe y seguirá existiendo. ¿Saben cuál es ese paradigma? El paradigma de lo simple, del mundo simple. La tensión hoy es que habitamos un mundo que ya fue, pero aún existe, y que seguirá existiendo seguramente, y un mundo que vino a decir, acá estoy, quiero hacerme cargo de la conversación, puedo aportar algo que tiene que ver con el mundo complejo. Y esto para que ustedes lo piensen internamente, lo vayan reflexionando. Ese mundo simple es afectado como sistema de pensamiento, de decisión y de acción. Es afectado. Hay una conversación nueva, un enfoque nuevo, algo diferente, algo emergente, que viene y le dice, quiero conversar contigo. Volviendo a Morán, como si estuviera acá y levanta la mano y dice, quisiera decirles algo. ¿Cómo no, maestro? ¿Qué quiere decir? Quiero que tengan en cuenta que lo que afecta a un paradigma, es decir, la clave de todo un sistema de pensamiento afecta a la vez a la ontología, a la metodología, a la epistemología, a la lógica y en consecuencia a la práctica, a la sociedad y a la política. Entonces, si esa conversación, esa tensión, paradigma entre comillas, ¿no? Si lo quieren tomar, el paradigma de la complejidad porque les sirve, en mi caso le pongo comillas, si ese paradigma entre comillas y el paradigma vigente, que Morán llama de Occidente, están en tensión, hay uno que viene a afectar el sistema. Y ahí tenemos la crisis, ahí tenemos el cambio de época. El cambio de época quizás no está en conversar tanto y tanto tiempo dedicándole a tantas cosas fragmentadas, que si no es esto, es aquello. Dedicamos tiempo a la inteligencia artificial, para en alguna conversación ubicarlas dentro del stock o de los estantes de herramientas. Y salimos todos caminando diciendo,
Es una herramienta conveniente, útil, hay que saber usarla, hay que ponerle ética al algoritmo, hay que ver cómo lo usamos. Estamos todos saliendo para decir cómo usamos mejor la herramienta, pero después entramos en otra conversación que dice, no, no es una herramienta. ¿Es para volvernos locos o no? Yo me vuelvo a Buenos Aires con Virginia el sábado, entre la altura y estas cosas uno vuelve medio, ¿no? Pero eso es la complejidad y no hay que escandalizarse, no hay que asustarse, tanto como no hay que transformar eso en vacas sagradas. A la complejidad como reflexión metafórica. Le encanta sacrificar vacas sagradas y cocinar unas lindas hamburguesas para compartir. Entonces, ¿qué dice Morán? A la ontología. Este es mi tema de interés histórico de hace más de 25 años, la ontología. La ontología, en términos sencillos, rama de la filosofía que se encarga ontos, ser, logos, estudio, consideración, del ser en general. Preguntas ontológicas. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la complejidad? Sin que esto la defina. Pero es una pregunta ontológica. Entonces, cuando el sistema está siendo afectado, hay que empezar a conversar sobre nuestra perspectiva ontológica. Es como eso. ¿Tu nombre es? ¿Tu nombre es? ¿Cómo? Rogelio. Miren los anteojos. ¿Puedes sacarte los anteojos un minuto, por favor? No importa que no me veas. ¿Y mostrárselo a ellos? Por favor. ¿Eres tan amable? ¿Sí? Sácatelos, por favor, y muéstreselo a ellos. Ahí está, muéstraselos. Rogelio, los anteojos, lo que no me importa eso, tú, me importan tus anteojos. Ponte de pie, por favor, con tus anteojos. Muéstrale tus anteojos a ellos, por favor. Te pido que les muestres las gafas. ¡Gafas! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ahí está, ¿ven? Ahí tienen su ontología. Tus gafas son tu ontología. Las tuyas. Cada uno de nosotros tenemos gafas individuales y compartidas. El mundo simple y ese sistema simple son gafas compartidas. Y alguien empezó a decir, che, ¿hay gafas diferentes? ¿En serio? Si yo las únicas que conozco y las que uso son esas, hay gafas diferentes que están empezando a hacer una afección a las gafas tradicionales. ¿Me van siguiendo la metáfora? Bien, bien. Las gafas del mundo simple es una ontología. Es por donde miramos el mundo. Cómo lo comprendemos, cómo nos relacionamos con la realidad. Digo acá, la ontología de la simplificación paradigmática. Es paradigmática. No eres consciente de cómo ese paradigma te usa. Ni yo. Empiezo a distinguir algunas cosas de ese paradigma cuando me dicen, prueba estas gafas. ¿Fueron alguna vez a una casa de venta de gafas? Me imagino que le dicen óptica. Wow, también, ¿no? Todo diferente, ¿no? Van a una óptica y te dicen, ¿y estas? No, estas no, pero prueba estas. A la que te vende las gafas no le importa cómo te quedan, ni lo que ves, lo que le importa es vender. Entonces, tenemos unas gafas y de pronto vienen y dicen, Luisa, ¿qué te parece si empiezas a probar estas gafas? Ahora, ¿cómo son las gafas que tenemos? Las gafas que tenemos, esta ontología, cómo miramos el mundo, cómo le damos de alguna manera cosmovisión a nuestra existencia, son gafas esencialistas con leyes que creen dominar al ser humano, la sociedad y aún la naturaleza. Es dualista y fragmentaria, es disyuntiva, aparte, es reduccionista, une. Por eso mi pregunta al comienzo que tiene relación con la complejidad, cosas que ustedes identifican acá, ¿no? Es causalística, es mecanicista, es determinista. Y ha llegado el momento de que no puede seguir vendada y ciega esa ontología. Esa ontología empieza a darse cuenta que no tiene capacidad de respuesta y que frente a la tensión kuhniana no tiene capacidad de respuesta ante los desafíos, las preguntas que el mundo complejo presenta. Entonces, no puede seguir ciega, deliberadamente, intencionalmente, ante una emergencia, ante la emergencia de una nueva ontología. Hay un despertar. Y ayer hablábamos de los horizontes del pensamiento complejo, de la complejidad como enfoque. Es ser parte de ese despertar. Donde sea que estés.
donde sea que te encuentres. Un futuro diferente está en una conversación de distancia. Te puedo asegurar que una conversación desde el enfoque de la complejidad abre una posibilidad enorme, enorme para que esa persona, esas personas, ese colectivo, esas relaciones, esa organización esté ante la posibilidad de un mundo mejor. De un mundo mejor. El emergente de una nueva ontología. Esta ontología, unida a la noción de complejidad, y aparece de la complejidad. Y acá quiero compartir con ustedes dos movimientos. Cuando hablo de ontología, yo me ubico en la conversación de ir hacia el lugar de poder ubicar aspectos, conceptos de su naturaleza. En otras palabras, ontología de la complejidad, lo primero que hace es, ¿podemos pensar un minuto, por favor, acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de complejidad? Ya que es, entre comillas, el paradigma, que lo digo responsablemente, no adhiero, no necesito las comillas porque no necesito la palabra paradigma. Entonces, pero adhiriendo sí a algunos que lo pueden tener y con mucho respeto, cuando aparece el paradigma de la complejidad, mi pregunta natural es, ¿de qué se trata? Tengo muy claro lo que es el paradigma de simplificación, lo vimos, ¿no? Pero el de complejidad, cuando hablamos de complejidad contigo, hacia arriba, ¿de qué estamos hablando? Entonces el primer movimiento va a ser hacia la naturaleza, para después, en un movimiento recursivo, ver cómo esa naturaleza, complejidad, impacta sobre mis anteojos. Me llegan a ver el movimiento. Voy hacia la naturaleza y voy a volver hacia mis anteojos. Queremos compartir con ustedes el enfoque de la ontología de la complejidad. Y acá dice algo interesante. Referencias, no definiciones de sus rasgos ontológicos. Lacan, psicoanalista francés, en el final de su vida, descubrió algo interesantísimo. Lo recoge esto su yerno en un libro que se llama Ultimísimo Lacan. Que Lacan dice en el final de su vida, qué lástima que me di cuenta tarde. Me la pasé la vida buscando definir y me di cuenta en el final de mis pasos que el juego no era definir, sino referir. No es definir, es referir. Cuando yo defino, cuando yo uso el verbo absoluto, único, es. Hemos tenido en este congreso, en algunos momentos, alguna voz que dice la complejidad es. Cuando vos me dijiste a mí que es, lo que me estás diciendo es no puede ser de otra manera. ¿Me siguen? Entonces el verbo es uno de los verbos más inconvenientes para la complejidad. Por eso yo no les voy a venir a decir a ustedes lo que es la complejidad. No tengo autoridad, no tengo nada para decírselo, pero sí tengo la autonomía responsable y la autoridad para compartir con ustedes acerca de lo que observo que trata, no que es. No es, trata con. Por eso quiero compartir con ustedes la complejidad respecto de la referencia. Y la primera referencia va a tener que ver con lo que observo, considero, quiero proponer a ustedes, no trata. Muchas veces volvamos un poquito para atrás, ¿no? Rewind, ¿les parece la película? Venimos para atrás. Y yo acá te voy a decir, sí, lo que pasa es que esto es así. Si es así, no es de otra manera. Cuando tú me dices es así, quiere decir que no es así, ¿no es cierto? Lo que es, no es. Entonces, si yo voy para adelante ahora, voy para adelante y voy a compartir contigo alguna mirada ontológica, aspectos generales con lo que puede tratar, también hay una conversación acerca de lo que no trata. ¿Me siguen? Voy a comenzar con lo que no trata, ¿qué les parece? El enfoque de la ontología de la complejidad como enfoque, no como paradigma, como enfoque, no trata con la subjetivación de un observador acerca de la complejidad. La complejidad solo depende del observador. Eso es un reduccionismo. Yo puedo escuchar, atender y entender que somos observadores diferentes. Y lo que para ti puede ser complejo, para mí no. Pero eso no significa que la complejidad, ontológicamente hablando,
dependa y viva solamente de la mirada del observador. No trata con la subjetivación del observador. No trata con simplificarla, negarla u ocultarla. Cuando se habla de la inflación en nuestro país, que somos aquí algunos compatriotas, y durante muchos años decía, la inflación, todos tienen inflación, no es nada del otro mundo. Nunca resolvimos la inflación. ¿Por qué? Porque eso es simplificarla, negarla, no hay inflación. No hay inseguridad, decían en nuestro país, es una sensación. Y teníamos una de las tasas de homicidio más grandes de Latinoamérica. Entonces, algo que es complejo, yo lo simplifico, lo niego, lo oculto. No trata con simplificar, negar u ocultarla. No trata con algo difícil, rebuscado, aprendido palabras que las voy a usar. No es algo barroco, ¿sí? La agarraron, está bien, ¿no? No es algo barroco, complicado o intrincado. Esto se dijo en el Congreso un par de veces. Agrego, simplemente agrego, que algo, o una situación, o una relación, o una persona, no sé si te pasó, Luis, que una persona te dice, esta persona, o ella, o él, qué persona compleja. Y vos le preguntás, ¿pero por qué? Y es complicada, es rebuscada, es intrincada, es barroca. Que algo sea difícil, rebuscado, complicado, intrincado, no define la complejidad. ¿Me siguen? En la complejidad hay situaciones difíciles, rebuscadas, intricadas, pero eso no define la complejidad. Que ella sea una persona, con mucho permiso, ¿no? Que ella sea una persona, para Luis, rebuscada, no la define a ella como persona. ¿Lo llegan a ver? Sin embargo, nosotros hemos querido, en un pensamiento simplista, pensar que lo que es rebuscado, difícil, intrincado, barroco. Atentos con esto. Así como no trata con la subjetivación de un observador, no trata con la objetivación de un especialista en complejidad. Presten atención a esto, por favor. No trata con la subjetivación del observador. Cualquiera define qué es complejidad, entonces. Cualquiera dice. Perdón que se me fue. Ahí está. Tampoco trata con que venga un especialista de la complejidad y me diga lo que la complejidad es. A mí me cuesta metabolizar emocional, intelectualmente, cuando una persona, llámese como se llame, me diga que la complejidad es esto. Mi cerebro no lo puede metabolizar, porque va a contrapelo de la naturaleza de la complejidad. ¿Me siguen? Puede ser una cierta incoherencia, correcto. Entonces no trata con la objetivación de un especialista. Yo sé que acá me meto en problemas, pero no trata con un problema. Aprendí otra palabra. La complejidad, queridos amigos, no trata con, y amigas, no trata con un chicharrón, ¿está bien? De todo lo que se van a acordar de esto va a ser cuando digo chicharrón. Hace una semana me vengo preparando. La complejidad no trata con un chicharrón. Que haya problemas en la complejidad y que puedan ser resueltos. Porque me pregunto, si un problema no tiene que ser resuelto, ¿por qué lo calificas como problema? Pero pongamos que hay problemas que no se resuelven. Pone que en la complejidad haya problemas que puedas resolver, que no definen la complejidad. Entonces, cuando yo escucho que alguien me dice la complejidad es un problema, algo en la ontología está siendo necesario revisar. No es un problema que resolver, no trata con un problema, porque cuando yo digo que la complejidad es un problema, objetivizo la complejidad. Y ahí tengo el tema, que cuando objetivizo la complejidad, emergen todos mis paradigmas científicos, resolutivos, procesales y de búsqueda de respuestas para resolver ese problema. No trata con algo que entender en su totalidad y las leyes que la gobiernan, no trata con explicarla cual objeto de estudio llamado complejidad. El padre del existencialismo, Søren Kierkegaard, decía, la vida es una experiencia para ser vivida. Si hay algo más complejo que la existencia, no es un problema para resolver. La complejidad no trata con gestionar la complejidad, sino en la complejidad. Miren, si se llevan esto nada más, no trata con gestionar la complejidad, cual si fuera un problema. Veamos qué pasó acá, no alcanzan las sillas, hay gente arriba, ¿qué problema tenemos? No hay lugar. Gestionemos el problema. Traigamos sillas de afuera, acomódense, siéntense en el piso, ven, gestiono el problema. La complejidad no se gestiona, se gestiona en la complejidad. Cosas para pensar. ¿Con qué trata? Volviendo a Lacan, referencias, por favor, Si se les escapa el verbo es,
No digan que yo lo dije. Se les escapó a ustedes en su paradigma de base, en su ontología. Necesito la definición. Por favor, la definición. No la van a tener. Complejidad trata con aceptar que somos homo, koinonías y cosmos complexus. Nos toca una etapa de la existencia de la especie compleja. ¿Que acaso no hubo complejidad? Antes sí, pero hoy estamos conversando de ella. Hoy estamos observándola, hoy estamos tratando. Quizás mis abuelos, mis tatarabuelos también tenían complejidad, pero no era un tema para ellos, para nosotros sí. ¿Y por qué para nosotros sí? Porque está poniendo en tensión al paradigma vigente. Trata con considerar que la complejidad nos rodea y todo lo impregna. Morán. La complejidad nos rodea y todo lo impregna, incluyendo la simplificación. No nos peleemos más con la simplificación. El enfoque de la ontología de la complejidad es capaz de integrar a la simplificación, no pelear con ella. Múltiples variables, ya lo conocen esto, ¿para qué enfatizarlo? Dada la limitación que puede imponer la complejidad, digo que la complejidad trata con superarla. Cuando hay un atractor, cuando hay una posibilidad más allá de la complejidad. Si yo estoy acá y estoy observando complejidad, ¿qué hago? ¿La quiero solucionar? No, no es un problema. ¿Quiero gestionarla como si fuera una gestión de una empresa? No. El tema es superarla, propuesta, superarla, dado un atractor, dado una visión, dado un objetivo estratégico, dado una cumbre, dado un horizonte. La complejidad, como propuesta ontológica, se supera, no se resuelve. Trata con la noción de complejidad sistémica, con algunos postulados. Cuando hay complejidad, hay postulados contextuales, hay contexto. Hay postulados culturales, históricos, sociales. Y hay postulados de funcionamiento sistémico. Entonces, ¿con qué trata la complejidad? Con un contexto, una cultura y un funcionamiento. Si yo quisiera poner un restaurante en Colombia y lo traigo exitoso de Buenos Aires, Argentina, y hago el mismo restaurante acá, probablemente fracase. ¿Por qué? Porque no consideré, no conversé sobre el contexto, cuál es la cultura de ustedes para comer, cómo funciona, por dónde van, a qué hora. Y vengo y pongo un restaurante muy simple y abierto de manos, hago una inversión y fracaso. ¿Saben por qué? Porque no tuve anteojos complejos desde una ontología que me dice, mira el contexto, mira la cultura, mira el funcionamiento y ahora, los ojos en tu atractor, en tu visión, en tu compromiso. ¿Cuál es? Tener un restaurante en Colombia porque amo Colombia y quiero estar en Colombia. No, lo que pasa es que en Colombia, aquello, el otro, empiezo a pelear con la complejidad. La complejidad, queridos amigos y amigas, se supera, no se resuelve. Gestionar en la complejidad, lo vuelvo a decir, esto es clave, no la complejidad. Y después, para ir finalizando, desde esa complejidad se transforma en fuente que, como diría Morán, impacta ¿qué? En la ontología, en la epistemología, en la metodología. El homo complexus de época necesita ampliar su mirada y expandir su mirada ontológica, necesita pensar, reflexionar sobre cómo y qué conocimiento genera, saberes, llámenlo como quieran, porque el conocimiento sigue siendo la llave de la acción. Entonces, impacta en la epistemología, impacta en la metodología. Tenemos una ontología de la complejidad, tenemos una epistemología de la complejidad relacionada con la generación de conocimiento. Es un poco llamativo desatender la mirada epistemológica cuando lo que estamos haciendo en el Congreso es generar epistemología. Desde las conversaciones, desde los saberes, desde el conocimiento. Para después pasar a la acción, metodológicamente. Ontología de la complejidad, propuesta que escribimos en este libro, Ontología de la Complejidad 2021, y propone una reflexión teórica y práctica respecto de algunos aspectos. La consideración del ser humano de época como homo complexus, sapiens demens. La ontología de la complejidad, primer estación dentro de su mirada para prestarle atención, es el homo de época. Está en crisis, está con pérdida de referencias. El homo de época, nosotros, estamos perdidos, entre comillas, hemos perdido referencias. Pero el homo de época convive, ¿no es cierto? No es solo vivencia, sino es convivencia. ¿Y cómo convive? Con su sentido existencial. El homo de época necesita recuperar su sentido, el sentido que le confiere a la existencia. Ayer hablamos, Luisa, en nuestro desayuno, y hablamos de sentido existencial, para después pasar a su coexistencia.
y convivencia en sociedad. Recuerden, el frente de la crisis es cómo compartimos la existencia. Para después irnos a la epistemología, si quieren. ¿Qué y cómo genera conocimiento desde una visión integradora y de unidad en la diversidad? Y esto no se finge, esto se vive o no se vive. Y por último, ¿de qué se ocupa la ontología de la complejidad? Del hacer humano. De la intención, la eficacia y la sostenibilidad del hacer humano. Ya Heidegger nos decía, me importa antes que la acción, me importa la inquietud. Me importa el para qué haces lo que haces, el para qué decís lo que decís. Ya me importa la inquietud, lo que él llamaba el sorgé, el cuidado previo a la acción. Tomar cuidado. La ontología de la complejidad se aboca a una mirada, si quieren, praxeológica, holística, de la acción como seres humanos. Fin. O principio. La propuesta es siempre principio. La complejidad es un devenir. Uno de los riesgos es que la escondamos en un claustro, que la pongamos en una jaula, que la dejemos para unos pocos. La complejidad como enfoque, el pensamiento complejo, es un compromiso con la existencia. ¿Y de qué manera existir en ese principio constante? Suelo decir, con los pies en lo complejo de lo real. Es Morán quien lo dice, no lo digo yo, la realidad es compleja, dice él. Y la complejidad es real, no es una abstracción. Y me pregunté tanto tiempo, ¿qué quieres decir con que es real? Con que hay un contexto, Alejandro. El contexto tiene cosas, elementos. Puedo venir a Colombia y ver el contexto. Hay cultura, comen a las 7 de la tarde. Nosotros en Argentina comemos 9:30. Y viene la gente a golpearme la puerta del restaurante a las 6:30 de la tarde, 7. Y yo digo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Vengo a comer? No. Nosotros comemos 9:30. No, nosotros comemos a las 7. Hay un problema de ustedes. Hay choque de culturas. Entonces, ¿qué es lo real? El contexto, la cultura, cómo se funciona sistémicamente. Entonces, ahí, pies en lo complejo de lo real. La realidad es compleja. ¿Y ojos? ¿Ojos en la complejidad? No. Los pies en la complejidad. ¿Los ojos dónde? En la posibilidad. En esa posibilidad, que es lo que le da sentido a mi existencia. Siempre que tengan un atractor, un horizonte, una posibilidad, tendrán esa mañana sentido para ponerse de pie. Y el homo complexus y la sociedad está en crisis. Somos una gran posibilidad para superar esa complejidad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con algunas preguntas. Si alguien desea participar, por favor, levanten la mano. Lo de arriba no. Yo soy coordinadora en una institución. Perdón, no llego a escucharte bien. Vale, ¿así? ¿Más fuerte? Sí. Ok. Soy coordinadora en una institución educativa que forma maestros. Sí. Y nos hemos encontrado con la problemática de la convivencia. Desafortunadamente encontramos una incoherencia en lo que nos solicitan desde el Ministerio de Educación Nacional, lo que nos pide la sociedad y lo que realmente vemos en las aulas. Sí. ¿Cómo afrontar, cómo ubicar ese pensamiento complejo y transformar esa convivencia desde las aulas para realmente responder a los retos de la sociedad y de la formación de futuros maestros? No tengo la respuesta, pero una reflexión. Eso puede tener una moneda de dos caras, ¿no? Una incoherencia externa en relación a la institución que demanda ciertas cosas y una incoherencia interna. Entonces, suelo decir que todo es conversable, no todo es negociable. El tema es como no nos gusta negociar, ¿qué hacemos? No conversamos. No, necesitamos conversar. Ahí una de las cosas que aportamos en nuestra propuesta y que lo llevamos al mundo de la educación, empresas, es establecer un espacio de conversación donde pueda como dibujarse una alfombra de principios, de valores, de acuerdos. Lo decía, creo que lo decía Paolo en algún momento, de acuerdos, Luis también, lo decía de consensos.
donde lleguemos a estar dentro de la alfombra en algunos acuerdos básicos, cosa que cuando nos movemos de esa alfombra, que se escucha como incoherencia, podamos convocarnos de nuevo a ese lugar. Entonces, ¿cuáles serán esos valores, más allá de los valores universales, principios que necesitamos dentro de la institución y en relación? Yo estoy asistiendo hoy a algunos espacios de gobierno en la República Argentina, donde estamos yendo hacia una conversación diferente con las instituciones externas, con los empresarios, con los sindicatos, para ver cómo construimos esas alfombras de mínima, ¿no? Para que no sea incoherente lo que uno dice y después no lo hace, y lo que el otro no hace, pero dicen que se haga, ¿no? Gracias. Buenas tardes, doctor Alejandro. Más que una pregunta, es como una mirada Sí. que tengo de resumen de todo esto que nos ha comentado. Me encantaría. En algo que ya fue, es y será entre dos mentes, Sí. que sería tan simple, y lo resumo, no hay nada más complejo que el matrimonio. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Vieron que ya lo dijimos, ¿no? Uno se casa con una expectativa, después hay que seguir con esa expectativa. Sí. Doctor Alejandro, en Colombia hay un problema de descontextualización absoluta, Ok. desafortunadamente. Y eso se ve en las pruebas saber. ¿En las pruebas? Sí, en las pruebas saber. Okay. Las pruebas saber son las pruebas que presentan los chicos de grado 11, que son necesarias presentar a nivel nacional, y sirve para ingresar en algunas ocasiones a la educación superior. Yo trabajo con la Sierra Nueva de Santa Marta, con las comunidades de los arhuacos, y hay una realidad muy triste, y es la siguiente, es apropiado con lo que usted comenta. ¿Y qué podría salir de acá, de este congreso, para llevar al Ministerio de Educación Nacional? De la siguiente manera: en los arhuacos son bilingües, ellos hablan lengua iku, que es su lengua materna, su lengua ancestral, por supuesto, y por supuesto su segunda lengua es español. Todo el examen del ICFES es en español y evalúan inglés. ¿Sí? Ellos en su PEC, que es el Proyecto Educativo Comunitario, trabajan en algunas áreas que el ministerio les obliga a incluir, y tienen unas áreas propias, culturales por supuesto, que desarrollan dentro de la parte histórica. Creo que los arhuacos son de las comunidades más organizadas que hay en el país. Pero ¿cómo hacemos para gestionar desde este congreso, desde este aspecto ontológico, aspecto también epistemológico, porque es muy importante, desde esa relación interdisciplinar, transdisciplinar, que tenemos que enfocar desde esta formación, para que el ministerio entienda que debe conocer la realidad del país, y en el país hay muchas realidades, no una sola. Doctor, usted que la pregunta ahora es, desde la experiencia, y me gustaría conocer su libro, ¿cuál sería una propuesta para hacerle llegar sólida al Ministerio de Educación Nacional? Yo te voy a contestar desde mi mirada y experiencia. Tenemos situaciones parecidas en Argentina, no idénticas, pero parecidas en otros ámbitos. Cuando a mí me invitan como consultor o viniendo de este lugar, y obviamente las personas tienen la expectativa de que le des la respuesta y la solución. Yo suelo comenzar diciendo, un futuro diferente. Esta es una conversación de distancia. Hay que encontrar la conversación. Entonces quizás la conversación no sea qué propuesta, sino la conversación tenga que ser con la invitación, con la posibilidad no de ir a mostrarles a ellos que la realidad es de una manera y ellos no ven, sino a conversar para identificar juntos dónde están los límites, porque la complejidad impone límites. ¿Que hay que resolverlos los límites? No, hay que superarlos. Entonces, ¿qué te diría tu inquietud? Pensar con las personas que formas parte del equipo. Una pregunta, ¿cuál sería la conversación que a la gente del Estado le interesaría escuchar? No cuál es la conversación que yo quiero traer. Recuerden esto, la gente necia, yo sé que acá
no saben de lo que estoy hablando porque ninguno de nosotros ha vivido la experiencia de necedad. Pero hay gente afuera que sufre por la necedad. La gente necia hace lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, dice lo que quiere sin que le importe lo que el otro piense. Te guste o no te guste, esto es lo que pienso yo. Puede haber en congresos como estos mucha necedad. El sabio, la persona sabia, hace lo que es necesario. Yo he actuado en mi vida algunas veces con necedad y me he dado cuenta muy rápido. Ahora, cuando me corro del ego de hacer lo que quiero, cuando quiero, de la manera que quiero, con quien quiero, con la intensidad que quiero, con la emocionalidad que quiero, y digo lo que quiero porque para eso soy quien soy, he sufrido tanto y he hecho sufrir a tanta gente. Y si nosotros tenemos algo de aporte del pensamiento complejo, maravillosa propuesta, y de la complejidad, es para bajar el sufrimiento humano, no para aumentarlo. Entonces, si nosotros venimos de ese lugar, no tanto ir pensando en lo que queremos decirle, sino lo que es necesario decirle. Y en todo caso, ¿qué necesitarán ellos escuchar? Y de ahí empezar a construir. Esto es lo que propone una ontología de la complejidad, que sea integradora, que la diversidad no lo espante, sino que el desafío tiene que ver con gestionar esa diversidad. No pretende darte ninguna solución ni respuesta, pero sí un acceso a una conversación diferente. ¿No? ¿Quedó alguien más? Sí, claro. ¿Allá? Vengan cerca, yo contesto a los que están acá. A los que están en frente. Acaban de notificarme, alcanzamos a tomar unas cuantas preguntas más. Les cuento, mi avión sale el sábado 7:30 de la tarde. Si me convidan un poquito de agua, ahí tengo, agua, le damos hasta el sábado a las 4, me tengo que ir al aeropuerto. Bueno, doctor, en esa existencia, como de los dos escenarios, está lo simple y por supuesto lo complejo. Okay. Y digamos, tanto lo simple existe, ha venido, existe, y usted dice, seguirá existiendo. Sí. ¿Puedes darnos unos ejemplos? Como propuesta, Como propuesta. Correcto. Pero es unos ejemplos, aparte de la convivencia, donde lo complejo puede incorporar, por supuesto, lo simple, Claro. y permitir ir a ese horizonte, ir un poco más allá para aprovechar esa Claro. posibilidad, esa expectativa. Muy bueno, interesantísimo, como reflexión que contribuye a la tuya. No vamos a superar la complejidad sin la simpleza. Reconozco, identifico ese paradigma, bien puesto paradigma, nos usa, nos tiene, no somos conscientes, estamos vendados con el paradigma de la simplificación, pero es parte constitutiva de mi existencia. Entonces, recuerden esto, la complejidad no se resuelve, se supera como propuesta. Si el objetivo... ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Bairos. Pairo. Muy bien. ¿Puedes ponerte ahí de pie? ¿Sos tan amable? Ahí, mirándome a mí de frente, por favor. Imagínense que para mi existencia, mi sentido existencial, fuera importante que yo le dé un abrazo a él. Entre él y yo estoy comprometido a la relación con él. Es el encuentro con él, es una teoría del encuentro con él, es una propuesta del encuentro con él, es un sentido del encuentro con él. Él está allá, yo estoy aquí. ¿Saben qué hay entre él y yo? Complejidad. Hay un contexto, hay una cultura, hay un sistema. Mi visión, mi atractor, mi objetivo existencial es darle un abrazo a él. Ahora, si yo pongo los ojos en la complejidad, ¿lo saqué de dónde? De la posibilidad de darle el abrazo. Pies en lo complejo de lo real, ojos en la posibilidad. Entonces, yo voy hacia él porque ese es mi compromiso existencial. ¿Y qué voy a encontrar en el camino? Complejidad. ¿Qué hago? La voy a resolver antes de ir a él. No, la complejidad no se resuelve. Cuando voy subiendo la montaña al Everest me encuentro con grietas, me encuentro con vientos, me encuentro con amplitud térmica. ¿Qué? Agarro y antes de llegar allá a darle el abrazo a él, si fuera el Everest, bueno, voy a cerrar esta grieta, voy a mejorar con una manija la amplitud térmica. No. ¿Qué hago? Cuando veo una grieta, como sé que me puedo encontrar con grietas, llevo una escalera y la paso. ¿Dónde están mis ojos? Allá. Entonces voy superando la complejidad, no se resuelve. Y cuando llego allá, también dentro de esa complejidad que había, simplificación.
Y dentro de la simplificación podré resolver algunas cosas, por supuesto. La grieta es un problema para mí, me puedo caer. Entonces, ¿qué hago? Meto la escalera. Hasta que en un momento el sentido existencial es el abrazo. Muy bien. Por allá y por allá. Sí. Ustedes están fuera del paradigma. Así que... Sí, ahora vamos. Acá. Qué privilegio, Armando, que estés aquí. Te agradezco de corazón. Es un privilegio que nos esté acompañando, ni más ni menos que el rector de la multiversidad. Le dije que estaba muy emocionado cuando vi el video de su padre. No tuve el gusto de conocerlo. Pero no pensé que iba a llorar tan rápido en el Congreso. Y me emocionó y mucho porque vi pasos de gigantes previos a estar en este lugar y hoy él se viste con esa responsabilidad. Así que, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, y yo también me sumo a este agradecimiento porque han sido jornadas muy exquisitas, sí, muy importantes. Y bueno, lo que usted, doctor, nos ha dejado hoy como consigna, los pies en lo complejo de lo real, sí, ¿sí? Y con los ojos en la posibilidad. Sí. Yo creo que nuestro reto es ampliar pues ese aro de posibilidades y no sí, verlo como aquello lejano. Sí. Y me inquieta mucho y me sumo al equipo Casa Vacas Sagradas. Y también a eso le sumaría, desde mi contexto, cazar elefantes blancos. Wow. Porque los elefantes blancos son verdaderos retos que nos llevan a pensar de una forma creativa cómo fijarnos más en lo que usted decía justamente hace un momento, en resolver necesidades, desprenderme de mis egos, de mis intereses, porque estoy de pronto en una posición de liderazgo y pues no malentendamos el liderazgo, porque a veces sí se confunde con la cuota de poder. Mientras mayor cuota de poder tengo, eso me da la facultad para manipular de pronto o para ejercer una influencia no adecuada. En ese sentido, yo quiero hacerle una pregunta, porque esa va a ser insumo para mi tesis doctoral. Y yo quiero que usted me la resuelva. No diga que hice la pregunta, no me caiga todo. No se vale. Bueno, lo que sucede es que mi tesis la estoy basando justamente en eso, en esas vacas sagradas que muchas veces no nos dejan avanzar. ¿Por qué? Pues porque lo que usted también nos explicaba hoy, qué interesante, todo el mundo se está despedazando y todo a mi alrededor está desequilibrado, pero yo estoy bien, porque me están pagando mi salario y estoy bien. ¿Y qué me importa la necesidad del otro, verdad? En ese sentido, doctor, ¿cómo desde el enfoque sistémico yo puedo mejorar una estructura organizacional, hacerla más eficiente, más humana, más intuitiva, más amigable y que entienda la necesidad del contexto? Bien, a mí cuando me hacen una pregunta y miran el teléfono o el anotador dije chao, porque la pensó la pregunta. Entonces, no es la pregunta espontánea. Cuando empezaste a mirar el teléfono dije, esta viene pesada. Ante tu inquietud y pregunta, el enfoque sistémico es una parte del todo. Está bien, es importante tener eso. Entonces, lejos estaría yo de darte una respuesta ante tu pregunta del enfoque sistémico, porque es una parte de los postulados ontológicos de la ontología de la complejidad, donde dice, considero contexto, ¿está bien? Cultura, historia, sociedad y funcionamiento sistémico. Entonces, para poder hacerme cargo de esa pregunta, primero tendría que conversar contigo de qué organización estamos hablando, de qué se trata, cuál es su contexto, cuál es su cultura. Y en todo caso, escuchar primero al funcionamiento sistémico, antes de decirle yo la fórmula de cómo un funcionamiento sistémico tiene que andar. Esto es lo que propone la ontología de la complejidad. No es una propuesta de definiciones, es una propuesta de referencias. Pero para dar referencias, primero necesitamos conversar. Aparte, tengan en cuenta esto, no existen decisiones simples ante situaciones complejas. No existen decisiones simples ante situaciones complejas. En la Argentina, cuando fue la pandemia, a ustedes les debe haber pasado algo. A los 2 días se dieron cuenta que los ancianos, la gente jubilada, lo único que tenían para comer era su sueldito. Y estaban los bancos cerrados. Y en una genialidad
totalmente simplificada y tomando decisiones simples en situaciones complejas, el gobierno tomó la decisión que los bancos no iban a abrir para la gente, pero sí para los ancianos, para la tercera edad, como sea que lo llamen en distintos lugares culturales. Quizás aquí lo llaman de otra manera. Entonces toda la parte jubilada fue a cobrar sus saberes. Pero ¿saben qué pasó? Los bancos no abrían, no vaya a ser que contagiemos a un empleado. Entonces los abuelitos y las abuelitas hacían 7 bloques, ¿cómo le dicen acá? Cuadras de cola. Julia, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, fue el marzo más frío de los últimos 15 años. Nadie pensó en la climatología. Nadie pensó en la variable de la edad. Nadie pensó en que necesitaban un baño. Nadie pensó en preparar un café. Nadie. Decisión simple en situación compleja. Se nos morían los abuelos en las filas. Se nos morían. Teníamos que salir corriendo a atenderlos, a llevarles una silla, a llevarles un café, a poner baños sanitarios, porque tenían que hacer 4 horas de fila para cobrar en moneda dura y comparable de $100 para comer 20 días. Es denigrante. Entonces necesitamos, ante tu pregunta, animarnos a pensar, a conversar, a decidir en código de complejidad.